Génesis 22, verso 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas. Diga conmigo, al que tanto amas. Y ve a la región de Moria, dice acá, pero es Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. Diga conmigo: aunque no tenga sentido. Decíselo a 2 o 3, date vuelta y decirle: aunque no tenga sentido, aunque no tenga sentido, aunque no tenga sentido, aunque no tenga sentido. Antes de decir y antes de empezar, tengo que explicar esto que es interesante e importante. Que si el sacrificio de Jesús en el Calvario se pusiera y se colocara bajo la luz del sol y se proyectara una sombra, la sombra daría directamente a Génesis 22. Se lo repito para que lo entienda. Es una metáfora, ¿no? Es una analogía de algo importante. Si expusiéramos la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús, a la luz del sol, la sombra que emanaría esa escena apuntaría directamente a Génesis 22. ¿Por qué? Porque Génesis 22 es una sombra del Calvario. Génesis 22, la historia que leímos de Dios hablando con Abraham, pidiéndole a Abraham que entregue a su hijo Isaac como sacrificio, era una prueba para Abraham, pero también era una sombra. ¿Qué significa una sombra? Una representación de la manera que Dios iba a salvar a la humanidad en el futuro. Entonces, cientos de años antes, muchos siglos antes, estaba sucediendo esta escena en el monte Moriah entre Abraham y Isaac, llevándolo a un monte para sacrificarlo. Esa escena es la sombra de lo que Jesús luego iba a hacer siglos después en la cruz del Calvario para morir por nosotros. ¿Se entiende o no? Así que cuando usted lee Génesis 22,
usted se va a encontrar que es la sombra del Calvario. Es el pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el juicio que va a venir y que se ejecutó después con el tiempo en la cruz del Calvario, donde Jesús fue herido por Dios. Dice que el Cristo fue herido por Dios para poder nosotros ser curados y ser perdonados. Oh, eso es tremendo, alguna vez lo he explicado. Entonces todo esto simplemente es un relato histórico. Génesis 22 es un relato histórico de obediencia, pero también de inflexión para pensar y entender lo maravilloso que fue Dios al mostrarnos algo antes de que sucediera. O por lo menos a Israel, Dios le mostró a través de la sombra de Abraham y Isaac lo que iba a suceder. Y a la misma vez es una transición de lo espiritual, algo que empieza a nacer a través de Isaac y de esta escena que leímos. Usted va a ver mientras estoy predicando estas imágenes donde Dios le habla a Abraham y toda la escena que le narré recién en la historia, pero en la vida de Abraham suceden cosas importantes en toda su historia, en toda su vida, pero hay algo que justifica que haya tenido un impacto tan profundo en toda la humanidad. Ustedes saben que las tres religiones más importantes del mundo son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Las tres religiones más importantes del mundo. La única cosa que los une es que tenemos el mismo padre en la fe, que es Abraham. Entonces, las tres religiones del mundo nacen desde esta familia, desde Abraham y Sara. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nos muestra a nosotros el impacto que tuvo la decisión de Abraham de escuchar la voz de Dios, de obedecer la voz de Dios, de seguir los pasos que Dios le había hablado a Abraham. Entonces tuvo un impacto, sí, un impacto para él, para su familia, para sus finanzas, pero también para sus generaciones subsiguientes. Generaciones y generaciones y generaciones han sido impactados en toda la humanidad por la obediencia de Abraham. Decilo, por la obediencia de Abraham. Ahora decíselo 2 o 3 porque algunos no son tan obedientes, para que lo sepan. Por la obediencia de Abraham. Por la obediencia de Abraham tenemos las tres religiones más importantes del mundo que son ahora, como le expliqué recién, el islam, el cristianismo y el judaísmo logran ser lo que son gracias a que Abraham, por haber obedecido a Dios, tuvo un impacto que cambió la historia del mundo. La historia del mundo viene del mundo religioso, viene gracias a la obediencia de Abraham. Es tanta la magnitud de lo que estoy explicando en pocas palabras, de lo que pasó, que cambió la historia. Entonces, cuando yo miro esto y me encuentro con que Dios llamó a un hombre y lo eligió y le dio instrucciones para hacer algo que Abraham primero ni entendía, pero Dios le habla y le dice a Abraham, vas a ser padre de multitudes, tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena de la orilla del mar. Así será tu descendencia. Para los que no lo entienden, no es algo solamente poético lo que Dios le dijo. Lo que Dios le dijo a Abraham era un pacto doble, porque era un pacto terrenal y era un pacto espiritual. Dice, vas a ser bendecido, terrenalmente y vas a ser bendecido espiritualmente. Entonces también esa promesa de Dios es una dualidad de impacto. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, vas a ser padre de multitud en lo terrenal, pero también vas a ser padre de multitud en lo espiritual. Nosotros, el cristianismo, somos el Israel espiritual. Israel ya es la nación de Israel y
y el Islam es bendecido por medio de Ismael, pero Israel es bendecido por causa del pacto de sangre que Dios hizo con Abraham. Pero nosotros somos bendecidos con las mismas promesas que Dios le hizo a Israel por medio de la fe, porque somos el Israel espiritual. Entonces, cuando vos lees la Biblia y Dios le habla a Israel, no le está hablando solamente al Israel terrenal, a la nación de Israel, está hablando a cada uno de nosotros. Ese Israel, Dios te está hablando a vos. Cuando Dios dice: oye Israel, yo te sostengo de tu mano derecha, yo te guío, yo te cuido, entonces Dios te está diciendo a vos, no es para esa nación solamente, porque nosotros somos el Israel espiritual. Entonces fíjese el impacto que ha tenido la obediencia de este hombre. Pero claro, cuando miro a Abraham digo: qué tremendo que es Dios, porque él tomó una vida desde una pareja. En este caso llamó a Abraham y a Sara, y desde la elección de ellos Dios cambió toda una historia. Entonces, y otra cosa, y Abraham no era joven cuando Dios lo llamó, no tenía 12 años, no tenía 14, él ya era un hombre adulto, un hombre maduro. Entonces es probable que en algunos momentos de nuestras vidas vamos a ser puestos a prueba de una manera similar que Dios puso a prueba a Abraham, para ver cuál es nuestra posición ante Dios. Dios dice: yo te voy a decir, Abraham, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, voy a hacer de tu familia algo que no se va a poder contar, te voy a prosperar en todo lo que hagas. Y Abraham se contentó por esa promesa, estaba feliz por esa promesa. Pero después de eso Dios le habla y le dice: pero Abraham, ahora quiero que me ofrezcas a tu hijo Isaac, a tu hijo único, al que tanto amas. Quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Entonces, cuando miro esa secuencia, miro la promesa que Dios le hace a Abraham, y ahora miro que Dios lo llama a Abraham y le dice que lo ofrezca a Isaac. Lo que me doy cuenta que Dios también a mí me va a poner a prueba en algún momento. Ya lo ha hecho, pero para ir a otro nivel tendrá que ponerme a prueba otra vez, para ver cuál es mi posición ante Dios. Si podemos ser capaces de poder entregar lo que tanto amamos. A ver si somos capaces de poder entregar lo que tanto amamos. Oh, pastor, no puedo servir a Dios como usted me dice que tengo que servir, porque de verdad que esto que hago lo amo mucho. Me costó tanto tenerlo, me costó tanto lograrlo, así que no puedo dejar de hacerlo, porque si lo dejo de hacer, entonces me estaría negando a mí mismo, porque tanto me costó lograrlo. Y ahora usted dice que tengo que dejarlo de lado. No. Primero, no es el pastor que te está llamando, es Dios que te ha llamado, es Dios que te ha llamado, es Dios quien te lo digo hasta que lo entienda. Es Dios que te ha llamado, es Dios quien te ha llamado, es Dios quien te ha llamado, es Dios quien te ha llamado. Y si Dios te llamó, es probable que antes de darte la bendición que Él te prometió, te ponga a prueba, a ver si vos podés poner lo que tanto amás para Él. Y ahí se va a revelar nuestra posición. Ahí se revela si realmente lo amamos y lo queremos amar o no. Ahí realmente se va a poner a prueba si lo queremos obedecer o no. Ahí se va a poner a prueba si realmente estamos creyendo o no estamos creyendo. Ahí, por eso a veces cuando las personas toman decisiones, dicen: pastor, yo quiero, pero no cuente tanto conmigo. Yo simplemente digo amén. No tengo nada que objetar, no tengo nada que decir. Pastor, no voy a la iglesia hoy, no tengo nada que decir. Por dentro sí, de verdad que me gustaría abrirle el corazón a ver si realmente Jesús está ahí adentro. Porque si alguien que conoció a Dios, a alguien que tiene un llamamiento, a alguien que fue tocado por el Espíritu Santo, se va a faltar un día el culto. Es probable que falte, pero no va a estar feliz en donde esté, no va a estar contento en donde esté. Puede que le esté ganando mucho dinero en ese momento mientras no está en la iglesia, pero no está feliz estando ahí, porque hay un fuego dentro de su interior
que le dice, hey, hay un llamado, hay algo. Y claro, no está contento. ¿Por qué? Y después va a decir, pastor, lo he experimentado, no quiero faltar, pero porque no es algo que yo te estoy inculcando, es algo que Dios realmente funciona así. Dios funciona de esa manera. Te va a poner a prueba a ver si sos capaz de dar lo que tanto amás. Entonces, Dios no improvisa con sus pactos. Abraham no fue bendecido por una emoción de Dios. Abraham no fue bendecido por una emoción de Dios. Nosotros somos emocionales y en la emoción regalamos cosas, pero y quizá ni miramos si se merece o no. Pero Dios no es emocional. Dios cuando dice algo, cuando suelta algo, es porque Él sabe que puede haber Dios sabe que hay algo para dar del otro lado. Hay algo que tenés que dar de tu vida. Hay algo que tenés que ofrecer de tu vida, que no lo estás haciendo. Y sabes, y aunque no te guste lo que te voy a decir, lo voy a soltar igual, y Dios te lo va a demandar. En algún momento Dios te lo va a pedir. Te va a decir, quiero que me des lo que tanto amás, quiero que me des lo que tanto sabes, quiero que me des lo que tanto lograste. A ver si sos capaz. Antes de bendecirte, antes de levantarte, antes de ungirte, antes de ponerte en alto, antes de ponerte como cabeza, antes de hacerte un líder, antes primero Dios te va a pedir lo que amás. Ojalá que lo haya entendido esta parte. De este lado gritaron todos amén, pero de este lado no gritó nadie. Entonces, lo que se necesita, o lo que Dios primero va a poner a prueba, a ver si somos capaces de poder dar lo que tanto amamos. Dios probó a Abraham. Probó si realmente él si era genuina su fe, si era verdadera su fe, si era capaz él, si era real. Entonces Dios lo pone a prueba, lo probó antes de hacerlo padre de multitudes, antes de hacer de Isaac descendencias y descendencias, de nietos y de bisnietos, y de hacer naciones y naciones. Antes de darle todo eso, primero lo probó en el altar. Entonces tu fe se va a poner a prueba en el altar. Y claramente esto yo sé que no te va a gustar, pero cuando el cielo te pide algo, está demandando una respuesta inmediata de vos. Cuando Dios te dice, yo quiero bendecirte, pero necesito que renuncies a tu propia voluntad, que me entregue lo que tanto amas. Hay gente que no cambia el fútbol por nada. Y Dios sabe que no estoy tirando para ningún lado, porque conozco a varios. Lo digo porque el Espíritu Santo me habla a decirlo, o me muestra para decirlo. Y hay gente que ama, tiene pasiones que realmente no coinciden con su fe. Algo vas a tener que hacer. Oh, pastor, mi familia es lo primero. No, la Biblia dice que Dios es lo primero. Dios debe ser lo primero. Si somos capaces de ofrendar lo que amamos, de dar lo que amamos, hermanos, estamos siendo puestos a prueba. Pero no tiene que ver esto con una iglesia, tiene que ver con esto, con un estilo de vida. Cuando vos pasás la prueba de la fe, Dios va a abrir los cielos para bendecirte. Porque estás estancado, porque las cosas no te salen como querés, porque todavía no pasaste la prueba. Cada vez que viene la prueba, o porque tenés un problema financiero, o porque tenés un problema emocional, o una crisis en tu pareja, algo está pasando y te deprimís y te tirás a morir, no es el momento. Todo lo contrario, es cuanto más tenés que buscar a Dios, decir, Señor, no me suelto de tu pacto. Yo sé que hay una bendición que me está esperando. No me bajo de tu pacto. Bueno, cuando Isaac le dice a su padre, Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le responde, en la versión Reina Valera dice, Dios se proveerá. O Dios proveerá, hijo. Dios proveerá. Diga conmigo, Dios proveerá. Porque Dios siempre provee. Decíselo a alguien, Dios siempre provee. Decíselo a alguien.
No te pongas, no te vuelvas ansioso, no te pongas ansioso. Dios siempre provee, Dios siempre provee, Dios siempre provee. Yo no sé para quién es esta parte de este mensaje, pero ojalá que alguien lo reciba esto, porque Dios a alguien le está diciendo, que a alguien que no sabe cómo va a salir de la situación en la que está, alguien que no sabe cómo va a salir de la situación que lo tiene mal, que lo tiene preocupado. Dios te está por clavar este mensaje en tu espíritu para decirte esto: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. No sé para quién es esto, pero para alguien que lo va a recibir, está siendo lanzado y va a ser clavado en tu espíritu y va a quedar como una marca de esta noche, que es el Dios que te está hablando, es el Dios que te está diciendo: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Pero hay que cumplir el pacto, hay que cumplir el pacto, hay que cumplir el pacto. ¿Alguien está listo para ofrecer a Dios lo que tanto ama? Necesito 3 o 4 locos que aplaudan, que glorifiquen si lo creen, ¿no? Entonces, cuando digo Dios proveerá, estoy diciendo que de un Dios, no de una fantasía, no de una fantasía, porque la gente normalmente en el evangelio vive de fantasías, no de fe, de ilusiones. Teníamos a alguien que le decíamos creador de ilusiones, porque vivía ilusionado con que iba a pasar cosas en su vida, cosas que nunca sucedieron. Pero si vos le creíste a Dios y si vos entendés que Dios te va a poner a prueba y te va a pedir lo que amás, entonces ese mismo Dios se va a convertir en tu Dios proveedor. El Dios proveedor que te dice en esta noche que Él va a proveer. No sé para quién, pero Dios va a proveer lo que necesites. Va a proveer en tu casa, ya sea financieramente, ya sea emocional o mental. Dios va a proveer. Dios es tu proveedor. En esta noche te vas con la categoría de tener un Dios que es tu proveedor. No sé cuán trabadas están las bendiciones en tu casa, pero en esta noche, en el nombre de Jesús, esto va a resultar favorable para alguien. Esto que viene a tu vida va a venir porque Dios viene con una provisión para tu vida, y esa provisión puede ser una oportunidad laboral, algo físico, algo que te va a traer nueva fuerza, algo que te va a traer nueva salud, un renuevo en tu interior. Sea lo que sea, Dios se convierta a partir de hoy en tu Dios proveedor. Dios está tratando de decirte algo esta noche. 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 Él te está tratando de decir que Él es tu proveedor. Aleluya, 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 aleluya. Dios es mi proveedor. No sé lo que te está faltando, no sé lo que está faltando en tu vida, pero hoy Dios te está hablando que Él es tu proveedor. Termino con esto en 5 minutos. Dice que los dos, Abraham y su hijo Isaac, siguieron caminando. Ellos siguieron avanzando. Cuando llegaron al lugar de que Dios le había hablado a Abraham, dice que él construyó un altar. Construyó un altar. Dice que cuando puso leña sobre él, lo subió a Isaac arriba de ese altar. Y cuando Abraham dice que puso leña sobre el niño, cuando agarró, sacó su cuchillo, y cuando estaba por degollar a Isaac. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu hijo Isaac en sacrificio. Eso era llevarlo arriba de un altar
y degollarlo como si fuera un cordero. Imagínense ustedes eso. Abraham tenía ya a Ismael, pero Isaac era el hijo de la promesa, y Dios le dice que se lo entregue, que se lo dé. Era lo único que tenía. Por eso le digo, Dios va a probarnos si somos capaces de dar lo que amamos. A tu hijo que tanto amas, dámelo en sacrificio. Y cuando Abraham sacó el cuchillo para degollar a Isaac, el ángel le habló y le dijo: Abraham, Abraham, detén tu mano. No extienda tu mano contra el niño, porque hoy Dios ha visto que no le has rehusado a tu hijo que tanto amas. Por tanto, Dios se ha provisto un carnero para que lo sacrifiques en lugar del niño. A veces esto es una locura lo que estoy predicando, porque el título nos desafía ya, aunque no tenga sentido. No tenga sentido nuestra vida. Hay decisiones que hay que tomar para seguir a Dios que no tienen sentido. Que ahí donde comienza el conflicto con el ser humano, porque el ser humano quiere imponerse. El ser humano quiere imponer su necesidad, quiere imponer sus tiempos, quiere imponer sus formas o sus costumbres. Ahí donde conflictúa con Dios, ahí es donde tiene problemas con Dios. Y ahí donde Dios te dice: dame lo que amas. Yo sé que amas tu tiempo, pero dame lo que amas. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado nuestras pasiones terrenales en segundo plano para poder seguir a Jesús? ¿Cuántos de nosotros, los que tenemos ya un tiempo caminando con Jesús, cuántos de nosotros hemos dejado muchos conocidos, vínculos, que simplemente lo que estaban haciendo era detenernos para que Dios no nos dé lo que Él nos prometió darnos? Por eso en esta noche Dios viene a refrescarte la memoria del pacto que un día te hizo con tu vida cuando te llamó. Porque cuando Dios te llamó, no fue el pastor, no fue ningún pastor, ningún líder, fue Dios quien te ha llamado. Y Él dice: dame lo que amás, dame lo que amás. Quiero ver si sos capaz de darme lo que amás. Pastor, es que es el único tiempo que tengo para lo mío. Bueno, dame lo que amás. Quiero ver si sos capaz de dar lo que amás, porque después de esto viene una bendición. Y cuando vos estás listo para sacrificar tu tiempo, cuando vos estás listo para sacrificar cosas de tu vida por el Señor te dice: no, ya basta, es suficiente. Yo sé, ahora entiendo, ahora veo que sos capaz de amarme y que no hay duda de que me vas a amar por encima de tus propias necesidades. Ahí donde Dios te prueba, cuando viene el frío y estamos bajo cero y tenemos que ir al culto y la mañana es muy temprano y hay que sacar los niños y hay que venir a alabar a Dios igual. Bueno, ahí Dios te está diciendo: dame lo que amás. Quiero probar a ver si sos capaz de venir y encender fuego en el altar, aunque hace frío, aunque hace calor, aunque las cosas no están como quisiéramos que estén. Dios te está hablando de que hay cosas que no son lógicas, hay cosas que son difíciles de entender, hay cosas que no las entendemos, hay cosas que no tienen sentido. Y ahí está la prueba de fe, cuando las cosas no tienen sentido. Una vez estábamos recién casados y vivíamos ahí en la iglesia de 6 ahí. El pastor, no teníamos dónde vivir nosotros, y dijo: quédense acá. Y dormíamos ahí, un lugar muy humilde, muy precario. Y yo vendía en la calle, vendía ropa en la calle, casa por casa, y me había hecho una buena mercadería. Tenía un bolso muy grande. Nosotros a los bolsos
le decíamos chamorros, unos chamorros grandes, los bolsazos que los poníamos en la espalda y salíamos a vender a la calle. Y yo tenía mucho dinero ahí invertida en esa ropa. Y una mañana estoy orando, todavía Brenda no existía, y Dios me habla a mi corazón y me dice: quiero que le lleves toda esta ropa al pastor. Le digo: Señor, es lo único que tengo. Me dijo: llévaselo. La despierto a Roxy y le digo, éramos jovencitos, hermano, teníamos 24 años yo y ella 21. Le digo: Ro, voy a estar a la casa del pastor. El pastor vivía como 15, 20 cuadras. Me dice: ¿qué vas? ¿Qué pasó? Es que Dios me habló y me dijo que le tengo que regalar el bolso de ropa. Y ella me miró, era jovencita, muy, no sé si ingenua, en otra palabra, no sé, ingenua. Era muy inocente. Todo lo que yo decía, ella me iba a acompañar. Y me dijo: bueno, si Dios te dijo, llévaselo. Y yo agarré mi bolso y llegué a la casa de él. Golpeo. El pastor se había ido. Miren qué grandeza de este hombre. Cuando nos casamos, nosotros no teníamos dónde vivir. Y dormimos 3 noches en la iglesia, en el templo, en un colchón que la mamá de Santi me regaló para que pudiéramos dormir ahí. 3 noches dormimos en la iglesia. Y esos 3 días el pastor se fue a alquilar. Fue a buscar un alquiler para él mudarse, para que yo me quede viviendo en la casita esa, donde él vivía atrás, que era muy precario. Bueno, llego a la casa, golpeo la puerta y me dice: papi, ¿qué haces acá tan temprano? Como lo repito como si lo estuviera escuchando ahora mismo. Le digo: es que Dios me habló. Y él siempre me respetaba porque sabía, aunque yo era joven, él sabía que si yo le decía algo así, era porque había algo de Dios atrás. Y otro día le cuento por qué él me confiaba en esa palabra. Y me dijo: ¿qué te dijo Dios? Me dijo que venga a su casa y le traiga el bolso con la ropa. Mire. Y abro el bolso, estaba lleno de medias, lleno de ropa, las medias cocot, que antes, no sé si existen todavía. Eran las medias cocot, todo para chicos, de todas medidas, mucha plata. Y me dice: no, papi, vos estás loco, no te preocupes. Pero le digo: no, yo no me preocupo, es que Dios me dijo que se lo traiga. Y me dice: la verdad que no tengo nada, me dijo. Ayer me agarró la policía y me sacaron todo, me sacó todo, porque no se puede vender en la calle. Entonces la policía cuando te ve, te saca todo. Y acá en la provincia te sacan, listo, te descomisan, te llevan a la comisaría un rato, te hacen un par de preguntas y como si vos estás limpio te vas. Pero la mercadería se queda ahí. Entonces le habían sacado todo a él. Y no tenía nada, y él tenía 6 chicos ya. Entonces él me dijo: de verdad que Dios te mandó, porque no tenía nada. Yo estaba pensando esta mañana, no sabía qué hacer. No sabía qué iba a hacer, no sabía de dónde iba a sacar para poder repuntar. Y él me dijo: vos no te preocupes, que si yo lo vendo, yo enseguida salimos y reponemos y conseguimos y hacemos para vos también. Y Dios sabe, hermano, que nunca me dolió. No sé qué pasó, ni me acuerdo qué pasó después. No sé si yo conseguí plata, no sé si alguien me bendijo, no sé qué hice, no sé. Pero mire, he sobrevivido y sobrevivido bien. Lo que sí sé es que he sembrado en ese momento, porque no es fácil dar lo único que vos tenés. No es fácil hacer ofrendas de amor cuando vos sabés que es lo único que tenés. No es fácil decir: yo voy a hacer esto aunque es lo único que tengo, y lo que más amo, estoy dispuesto a entregarlo. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decirte, pero si querés la bendición de Dios,
antes de que Dios te dé lo que vos estás pidiendo que Él te dé, primero te va a poner a prueba a ver si sos capaz de dar lo poco que tenés, a ver si sos capaz de dar tu tiempo, tu fuerza, tus ganas, tu energía, todo lo que tengas, todo lo que puedas ofrecerle a Dios. Y estoy hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque veo que hay una generación que no quiere ningún sacrificio, y no hay bendición si no hay un altar y si no hay sacrificio. No hay bendición si no hay un altar y no hay sacrificio. Yo no sé si estás dispuesto a dar, yo no sé si estás dispuesto a agarrar lo único que tenés y decir: Señor, mire, lo único que tengo es mi vida, mi corazón, y venir a este altar y romperlo en 1000 pedazos y decir: Señor, es lo único que tengo para entregar. Estoy convencido del Dios que sirvo, que el Dios que sirvo te va a proveer después de este sacrificio que vos hagas esta noche. Cuando tu corazón se derrame, cuando tu alma se derrame en este altar, estoy convencido que Dios enviará a los ángeles con la provisión en todas las áreas que vos estás necesitando. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Yo no sé si entendió, pero hay que estar dispuesto. Pero no tiene que ser algo. Tengo la costumbre de llamar al altar, pero no tiene que ser una costumbre, esperar que yo lo llame a usted para que venga acá. Usted tiene que decir: yo estoy dispuesto a hacer algo que aunque no tiene sentido, lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual. Aunque no me guste, aunque estoy sufriendo por dentro, voy a hacer igual, aunque no tenga sentido. Voy a ofrecer un sacrificio, voy a hacer un esfuerzo, voy a forzarme.